y de examinar este instituto de la interpretación conforme que, como ustedes saben, se sustenta en el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. De tal forma que el juez ordinario y el juez constitucional, antes de deben efectuar un proceso de armonización de la ley en función de la Constitución. De tal forma que, si no es posible ese juicio de armonización, si la ley es abiertamente inconstitucional, debe el juez ordinario, en el marco de un sistema difuso, inaplicar la norma, en el marco de un sistema concentrado como el nuestro, proceder al planteamiento de una consulta judicial, una cuestión de inconstitucionalidad, para que sea el juez constitucional, en nuestro caso, la intérprete de la Constitución, quien, ¿sí? Les decía, en el marco, si no es posible el juicio de armonización de la ley en función del texto fundamental, debe el juez ordinario, en el marco de nuestro sistema de justicia constitucional concentrado, plantear la cuestión de inconstitucionalidad a la consulta judicial para que sea la Sala Constitucional, en su función de supremo intérprete de la Constitución y defensor del texto fundamental, quien finalmente determine su adecuación al parámetro de regularidad constitucional y convencional. Hay 5 ejes temáticos entre los cuales voy a basar mi ponencia. En primer lugar, la Constitución es una norma jurídica y vincula plenamente las actuaciones y las soluciones de los poderes públicos. En segundo lugar, la idea de que la garantía jurídica de la Constitución es una condición suficiente y necesaria de su función normativa, del carácter coercitivo de la Constitución. Luego, la tercera idea es la interpretación conforme y es el juicio de armonización de la ley en función del texto constitucional que se basa, como les digo, en el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Luego, el otro eje temático es el principio pro persona y la obligación del juez constitucional y del juez ordinario de aplicar la Constitución o el instrumento internacional en materia de derechos humanos que confiera mayor garantía, mayor nivel de tutela de la Constitución o el texto o el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, ha dicho la Sala Constitucional que en materia de los instrumentos internacionales, en materia de derechos humanos, no se aplica el artículo 7 del texto fundamental que le otorga a los instrumentos internacionales valor supralegal, sino el artículo 48. Y de ahí algunos tratadistas como don Ernesto Ginesta Lobo, don Gilbert Arrigo Sánchez, don Rodolfo Piz Escalante hablan del valor supraconstitucional de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Finalmente, el otro eje temático es el control de inconstitucionalidad por omisión, como aquella actividad que despliegan los tribunales constitucionales sobre las inercias, sobre las abstenciones, sobre las soluciones de los poderes públicos con poder normativo. En ese sentido, hay autores como Néstor Pedro Sabués en Argentina, don Gerardo Beto en Perú, don Víctor Bazán en Argentina también, que definen la inconstitucionalidad por omisión como el control sobre la inercia o la inactividad de los poderes públicos con poder normativo, entiéndase el Parlamento, de desarrollar aquellos mandatos constitucionales de ejecución diferida que precisan justamente de un desarrollo normativo ulterior para pasar de eficacia plena. Les decía que la Constitución es una norma jurídica, está dotada de fuerza normativa y vincula plenamente la actuación de los poderes públicos. En este sentido, dice el profesor Manuel Aragón que la Constitución es un instrumento, un instituto de control de poder que sirve para defender los intereses de los grupos minoritarios frente a la acción de las mayorías parlamentarias. Es también muy importante, por ejemplo, el concepto que plantea desde Argentina el profesor Ernesto Garzón Valdés sobre el voto vedado, entendido como la protección de los derechos de primera y segunda generación proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente, es el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de las personas. En este sentido, dice el profesor Garzón Valdés que, siguiendo Aristóteles, si implementamos un sistema democrático como tal, sin límites, que lo haga conciliable con la dignidad de las personas, degenera ese sistema democrático en una tiranía de las mayorías, y entonces hace falta lo que Kelsen te veía como las muletas morales, que son los límites, las limitaciones verticales de la democracia que permiten conciliar, les digo,
la democracia con la dignidad de las personas. La dignidad entendida como ese atributo que es inherente, que se adscribe a todo ser humano viviente y que lo hace titular de derechos humanos que son anteriores y superiores a la Constitución en cuanto proceden de la propia dignidad del ser humano. Entonces, los derechos de primera y segunda generación, proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente, es el foco vedado del puente consultor que vincula la democracia con la dignidad de las personas. También hay que tener en cuenta, cuando hablamos del concepto normativo de la Constitución, y hablando un poco sobre la definición de la Constitución como norma jurídica que tiene dos dimensiones. Y en este sentido, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 decía que una Constitución que, por un lado, en su artículo 16, no proclame la defensa de los derechos, por un lado, y por otro, no establezca el principio de separación de poderes, pues se carece entonces de Constitución. Esta Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ya ha sido incluida por el Consejo Constitucional francés dentro del parámetro de regularidad constitucional y le permite completar esa Constitución francesa de la Quinta República, esa Constitución francesa de 1958, la permite completar en materia de derechos, teniendo en cuenta que esa Constitución francesa de 1958 era una Constitución orgánica. Era una Constitución orgánica que solo distribuía el ejercicio de poder entre los órganos constitucionales del Estado. Entonces, el Consejo Constitucional francés, mediante decisiones de la década de los 70, en relación con la Constitución francesa de 1958, de la Quinta República, lo que hace es dotar de valor normativo al preámbulo de la Constitución de 1789 y con ello le da valor normativo también a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para completar esa Constitución en materia de derechos individuales y también al preámbulo de la Constitución de 1946 para completar el texto fundamental francés en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, esta idea de la Constitución como norma, como bien expuso el profesor González, es un aporte del constitucionalismo norteamericano y de las ideas que culminaron en 1803 en la famosa sentencia dictada por el juez John Marshall en el caso versus Marbury versus Madison. Aquí hay que resaltar el hecho de que durante los 34 años que el juez John Marshall fue presidente de la Corte Suprema Norteamericana, solo en una ocasión, en el caso Marbury versus Madison, se declaró la inconstitucionalidad de una ley federal. No es sino hasta 1854, en el caso de Dred Scott, en donde se declara la inconstitucionalidad del compromiso de Missouri, y ya en la segunda mitad del siglo XIX, donde se desarrolla la revisión judicial de la legislación, la famosa Judicial Review. Entonces, el juez John Marshall pasa a la historia más que como redactor de la sentencia de Marbury versus Madison, sino por su labor como presidente de la Corte Suprema Norteamericana de fortalecer el régimen federal sobre el influjo secesionista de los Estados miembros. Se desarrolla el modelo norteamericano de justicia constitucional que se caracteriza por el método difuso, donde todos los países participan en el proceso de constitucionalidad con efectos interpartes, como efectos resaltar el instituto de la stare decisis y también resaltar el instituto de la certiorari. Mediante el stare decisis lo que establece aquí en el marco del common law es el valor vinculante del presidente. También debo mencionar acá, hablando un poco sobre los modelos de justicia constitucional, el hecho que el profesor Luis Pegoraro, Guillermo Tuzón, y en Francia, Luis Pegoraro en Italia, o Francisco Fernández Segado en España, hablan sobre la obsolescencia de la clasificación tradicional de los modelos de justicia constitucional. Ellos dicen que estos modelos son ficticios y que en la realidad cada sistema de justicia constitucional tiene sus características concretas y son casos, ejemplos singulares de la justicia constitucional, del control de constitucionalidad. Entonces, dicen estos autores que tanto el sistema norteamericano asume una cierta connotación del sistema concentrado y por el otro lado el modelo europeo, que se caracteriza por el método concentrado de justicia constitucional,
cada vez que hay una mayor participación del juez ordinario en la justicia constitucional. Entonces, en el caso del modelo norteamericano, es fundamental la sentencia Cooper versus Allen de 1958, donde dice: la Corte Suprema indica que la interpretación que ellos hacen sobre la Constitución es la ley suprema sobre la tierra, con lo cual políticamente centraliza el sistema, y eso se pone de manifiesto, por ejemplo, en los casos que recientemente ha conocido la Corte Suprema norteamericana, que con una deriva conservadora ha tratado temas sobre el aborto, la libertad religiosa, el Estado laico, entre otros temas, en este último año. Y por el lado, entonces dice Lucio Pegoraro que todos los sistemas de justicia constitucional políticamente son concentrados, porque de hecho la Corte Suprema norteamericana tiene tal poder que centraliza el sistema. Y por el otro lado, por el lado del modelo europeo, que se caracteriza mayoritariamente por el método concentrado de control de constitucionalidad, que implementa el sistema que se llama, llámese Tribunal Constitucional Federal Alemán, llámese Corte Constitucional Italiana, Tribunal Constitucional Español, cada vez hay una mayor participación del juez ordinario en la justicia constitucional. Entonces, por ejemplo, tratándose del control del conflicto normativo de las normas preconstitucionales y la Constitución, es decir, aquellas normas cuyo periodo de vigor o de vigencia es anterior al de la norma fundamental, ese conflicto normativo, dice el Tribunal Constitucional Federal Alemán y dice el Tribunal Constitucional Español, que se resuelve con el instituto de la derogación por parte de los tribunales subordinados. También, en la técnica de la interpretación conforme, que como les digo es el objeto de mi ponencia, hay una mayor participación del juez ordinario en la justicia constitucional, en cuanto puede armonizar y desechar todas aquellas voces de la norma con rango de ley que son incompatibles frente a la Constitución, y solo en un caso de manifiesta incompatibilidad debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad en el caso español, la vía incidental en el caso italiano, o el control concreto de constitucionalidad en el caso alemán, para que sea el juez supremo, el supremo defensor de la Constitución, quien resuelva esa incompatibilidad. Entonces, repito, hay una mayor participación del juez ordinario en la justicia constitucional. También hay que recordar en el sistema europeo, en el marco del proceso de integración de la Unión Europea, la famosa sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los 70, el caso Cimental, en donde dice que el juez europeo, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que es como el Tribunal Constitucional de la Unión Europea, dice que todo juez en Europa es un juez europeo y puede inaplicar una norma del derecho interno de los estados que sea incompatible frente al derecho de la Unión, siempre que, en virtud del principio de atribución, se trate de competencias que han sido delegadas por los estados a la Unión Europea. Entonces, nótese que se establece a partir de esta sentencia Cimental un control difuso de comunitariedad que corroe lógicamente la actividad concentrada que sobre sus respectivos sistemas de justicia constitucional despliegan en el contexto europeo los tribunales constitucionales. Bueno, les decía que el control de constitucionalidad en Europa, la defensa jurídica de la Constitución se implementa en 1920 a partir de las ideas de Hans Kelsen, y casualmente hace 2 años celebramos los 100 años de funcionamiento de los primeros tribunales constitucionales, caso del Tribunal Constitucional Austriaco y el de Checoslovaquia. Aquí hay que recordar que en el siglo XIX, las constituciones francesas y alemanas del siglo XIX, según el jurista español Acosta Sánchez, son expresiones de un constitucionalismo sin constitución, porque estaban desprovistas esas constituciones de mecanismos jurídicos de tutela del texto fundamental. Dice Zagrebelsky, así como el siglo XIX es el de los parlamentos, el siglo XX es el de la justicia constitucional, y ahora, en el marco del nuevo paradigma del siglo XXI, tenemos que añadir que el siglo XXI es el de la justicia convencional a partir de la sentencia Almonacid Arellano versus Chile de la Corte Interamericana, y la obligación que tienen todos los operadores de justicia
no solo los jueces constitucionales, sino los jueces ordinarios, de aplicar el Corpus Juris Interamericano, es decir, la Convención Americana, sus protocolos, las sentencias de la Corte, las opiniones constructivas, entre otros elementos de ese Corpus Juris Interamericano. Entonces, les decía, en el siglo XIX en Europa, lo que prevalece, la relación entre los poderes constitucionales del Estado se convierte en un principio de primacía de la legislación. Y nace, por ejemplo, en Francia, hablábamos ayer sobre el recurso de casación. Se implementa el recurso de casación en Francia como una herramienta para controlar la recta aplicación de la ley. Se crea el principio de legalidad para controlar la actividad administrativa del Estado. Se crea la jurisdicción contenciosa administrativa. Se dice que el juez solo puede aplicar el silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusiones. Y solo puede, dice Montesquieu, que es la boca muda que aplica la ley. Y solo debe aplicar el criterio literal de interpretación de las leyes. Recordar también, en el caso costarricense, la Constitución de 1871 preveía un control político en el Parlamento, pero de manera pretoriana los jueces, por ahí en 1888, en el caso de Chinchilla versus Ureña, fueron implementando un control difuso de constitucionalidad que, tras la sentencia Alfaro versus Registrador en 1914, generó cierta reticencia ante la polémica que generó esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. En 1936 se reforma el Código de Procedimientos Civiles para implementar el control de constitucionalidad en la Corte Suprema de Costa Rica. En 1949 eso se mantiene. Y en 1989 entra en funcionamiento, como todos sabemos, la Sala Constitucional, y se establece también un principio de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, la obligación después de aplicar, no solamente en el marco de la interpretación conforme, aplicar no solamente la ley, sino aplicarla en la medida en que se adecue, se ajuste o se conforme al texto fundamental, de tal forma que el juez, al resolver un conflicto de intereses como autoridad de cosa juzgada por mal material, cualquier juez debe aplicar la ley en la medida en que se adecue a la Constitución. En la medida en que se adecue a la Constitución. Bueno, en cuanto al modelo europeo, recordar las mismas características en sus contemplados que resuelve el modelo de criterios erga omnes. Hay una clasificación, por ejemplo, que plantea el jurista Ferreres sobre tribunales constitucionales puros e impuros, dependiendo de si tienen únicamente a su cometido o no el control de constitucionalidad. Por ejemplo, el caso de Bélgica y Luxemburgo son tribunales constitucionales puros, mientras que los impuros, que tienen otras competencias, por ejemplo, la queja constitucional, los conflictos de constitucionalidad en Alemania, el proceso penal contra jefe del Estado en Italia, o el recurso de amparo, los conflictos de competencia en España, entonces son tribunales constitucionales impuros. Otro autor, José Julio Fernández Rodríguez, en este siglo, publica un libro que se llama La Justicia Constitucional Europea ante el siglo XXI y clasifica, es una manual de justicia constitucional comparada, y clasifica los contenciosos típicos en los contenciosos de los tribunales constitucionales en contenciosos típicos, el control de constitucionalidad que puede ser previa, posterior y complejo al fracto, el recurso de amparo, los conflictos de competencia y los contenciosos atípicos, por ejemplo, el control de constitucionalidad por omisión en Portugal, la posibilidad de declarar inconstitucionales partidos políticos en Alemania, entre otros contenciosos específicos. Bueno, en el modelo, otro modelo, por ejemplo, los socialistas constitucionales, Pedro de Samuel, Héctor Fixamudio, Rodolfo Cruz Escalante, con Carlos José Gutiérrez, don Gerardo Nieto hablan sobre un modelo iberoamericano de justicia constitucional que se caracteriza por la coexistencia del método concentrado y el método difuso, es un método mixto. Entonces participa ya el juez ordinario abiertamente del control de constitucionalidad en cuanto puede inaplicar, para el caso concreto, una norma con rango de ley. Bueno, ahí yo les puedo pasar las rutinas, ahí yo hablo un poco sobre, por ejemplo, algunos rasgos característicos de algunos países. Por ejemplo, Colombia tiene una corte constitucional, es un sistema mixto, Venezuela tiene una sala constitucional,
México tiene una Corte Suprema de Justicia, Guatemala una Corte Constitucional, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tienen salas constitucionales, Panamá tiene una Corte Suprema, Perú, Chile y Bolivia tienen un Tribunal Constitucional, entre otros países. Bueno, luego la Fundación Constitucional, sobre este tema tuvo la oportunidad de referirse el profesor Andrés González, cuando la Constitución, pese a que mantiene el mismo significado, pese a que mantiene el mismo texto, pasa a tener un significado distinto. Este tema fue desarrollado fundamentalmente por la doctrina alemana del siglo XIX y los aportes del jurista alemán Lars Gehrig. En 1920, en relación con la Constitución de Weimar, los juristas Hermann Gehrig distinguen entre normatividad y normalidad, que pasa en las normas y en la especie fáctica, y entonces dice que ambos institutos, en la teoría de la fuerza normativa de la Constitución, a través de la mutación constitucional, están en constante cambio, en constante transformación. Luego, el discípulo chino de Smith, que lo mencionó don Andrés, Xu Daolin, él intenta hacer una clasificación sobre las mutaciones constitucionales cuando, por ejemplo, en el siglo XIX se emiten las famosas cláusulas de Frankenstein, que querían reformar se reforma en Alemania, se reforma la Constitución alemana de 1871 mediante unas leyes que claramente eran inconstitucionales, que sin embargo lograron reformar el texto fundamental porque no había quien pudiera ejercer el control de constitucionalidad. Entonces, esta ley, la que reforma la Constitución en el siglo XIX, y ahora, a propósito de la ley fundamental de la República Federal Alemana de 1949, es el juez constitucional quien a través de la interpretación termina por reformar el texto fundamental. Hay ejemplos de mutaciones constitucionales ya don Alfredo mencionó el caso de la sentencia de Hombre, en donde la Constitución, en una sentencia de interpretación conforme, la Sala Constitucional dice que ahí donde la Constitución dice mujer, bueno, el asunto es el siguiente: la Constitución, en el artículo 14, inciso 5, reconocía la posibilidad de la mujer casada con un nacional de adquirir, mediante un régimen simplificado, la nacionalidad costarricense. Y en este caso no era una mujer, sino un varón, quien quería que se aplicase esa medida, esa acción afirmativa a favor de las mujeres. Finalmente la Sala Constitucional hace una interpretación conforme de la Constitución y mediante una sentencia sustitutiva hace una interpretación de convencionalidad aplicando el artículo 4 de la Convención Americana en el año 94, y dice que ahí de la Constitución dice hombre, mujer, entiéndase persona, para quedar, a partir de esa sentencia, una premisa en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en el sentido de que queda abolida toda suerte de discriminación por razones de género. Bueno, en cuanto al principio democrático, esta charla se llama la interpretación conforme a la Constitución, y el principio democrático se critica. Hay autores como Víctor Ferreres y Carlos Mismo, o Roberto Gargarella en Argentina, que critican que y ellos dicen que cómo es posible que un juez constitucional que no ha sido electo democráticamente pueda declarar inconstitucionales normas emitidas por el legislador ordinario que sí han sido emitidas constitucionalmente mediante el trámite previsto en la Constitución para la emisión de normas con rango de ley. Y entonces él dice que hay una objeción contramayoritaria, una falta de legitimidad democrática en el funcionamiento de los órganos de la justicia constitucional. Hay un profesor en España, Manuel Aragón, que dice que esta crítica de los profesores Víctor Ferreres y Carlos Nino y Roberto Gargarella es un falso paradigma. Es un falso paradigma porque finalmente no debemos soslayar, dice Manuel Aragón, que la Constitución como tal es obra del poder constituyente originario y como tal es la máxima representación de la voluntad popular soberana del pueblo, la Constitución. Mientras que el legislador es un poder constituido y como tal está sometido al texto fundamental. Entonces, dice Manuel Aragón que esta crítica de la opresión contramayoritaria, del déficit democrático de la justicia constitucional es un falso paradigma.
es un falso paradigma. Sin embargo, estos autores dicen que el tema de la presión contramayoritaria debe ser visto como una cuestión de grados y debemos analizar cada sistema de justicia constitucional a efecto de determinar que hay una mayor o menor déficit democrático. Entonces, estos autores dicen, por ejemplo, si el Parlamento puede emitir una norma que previamente ha sido declarada inconstitucional, Tribunal Constitucional, a efecto de que en un segundo examen de constitucionalidad de esa norma se analice la adecuación de ese precepto con rango de ley a la Constitución, entonces en esa medida en que se articula un diálogo entre el Parlamento y el juez constitucional, ahí hay un bajo déficit democrático, se reduce el déficit democrático. Ahora bien, si el Parlamento, como ha pasado en el contexto francés, puede reformar la Constitución frente a una sentencia que se opone del Tribunal Constitucional, ahí también disminuye considerablemente el déficit democrático. Mientras que en otro caso, por ejemplo, en el contexto norteamericano, donde los jueces de la Corte Suprema son electos, como ustedes saben, de manera vitalicia, entonces ahí sí aumenta considerablemente ese déficit, y por eso es muy importante examinar la doctrina norteamericana sobre el tema a propósito de la integración y la conformación de la Corte Suprema norteamericana, donde estas críticas sobre la objeción contramayoritaria del Poder Judicial generan bastante discusión, generan bastante controversia. En Costa Rica, como ustedes saben, ese déficit me parece que existe. Ahora que se ha discutido, por ejemplo, una discusión sobre el proceso de nombramiento del juez constitucional, y se ha dicho que se debería trasladar del Parlamento a otro órgano el nombramiento del juez constitucional, me parece que por el tema de la opción contramayoritaria y el déficit democrático en el funcionamiento de la Constitución Constitucional, al menos el nombramiento del juez constitucional debería permanecer en el Parlamento. Y que se traslade, por ejemplo, el nombramiento de los jueces de casación para como por ejemplo el método de concurso, otros sistemas, otros mecanismos, ¿verdad? En este sentido, aunque, por ejemplo, Manuel Aragón, en su libro Constitución y Control de Poder, distingue entre el control político y el control jurídico, en el sentido de que el control político es aquel en donde se ejerce discrecionalmente, por ejemplo, en el Parlamento, sin ninguna norma que sirva de parámetro, y discrecionalmente por el legislador. El control jurídico, en cambio, tiene como parámetro objetivo de valoración la Constitución, se ejerce solo bajo los supuestos que la Constitución y la ley establecen para su desarrollo, el control jurídico. Sin embargo, no debemos soslayar, dice el profesor Luis Pegoraro, que en las sentencias, en los casos polémicos, en los casos difíciles, el juez constitucional asume una carga política, se convierte y figura como un actor político, potenciado incluso por los mecanismos de los que hablan en Costa Rica Marco Fiori o Luis Diego Brenes, de judicialización de la política y politización de la justicia. La judicialización de la política se da en aquellos casos en que los órganos constitucionales del Estado no toman las decisiones políticas fundamentales, sino que por... les decía, para terminar esta idea, los órganos que deben tomar las decisiones políticas fundamentales de un Estado no lo hacen, sino que por obra de la interpretación y por los mecanismos de la justicia constitucional, es el juez constitucional quien asume la carga política de esas decisiones. Mientras que en los casos de la politización de la justicia, esto es lo más grave, que es cuando el juez constitucional toma en cuenta a la hora de tomar criterios político-partidarios, como lo vemos claramente en el caso venezolano, en el caso nicaragüense, en el caso salvadoreño, en donde el juez constitucional se convierte en una fuerza del poder ejecutivo. Dentro de los procesos que el jurista Néstor Pedro Salgado llama el proceso de deconstitucionalización de las constituciones, que es cuando se establece una constitución normativa, pero quien debe defender la constitución no ejerce de manera independiente su rol, sino que se convierte
en un apéndice del Poder Ejecutivo. Agradezco sinceramente la invitación que me han dado para participar en esta actividad. Quedo realmente a cualquier comentario o pregunta sobre el tema. Muchísimas gracias. Les damos gracias.